Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de True World de Serious. Pupa y Cram se rozan sus labios basados en el libro. Cram detuvo sus pensamientos sabiendo que estaba cayendo en una espiral de tristeza. Pupa trató de seguir la mirada de Cram, pero no podía ver con claridad debido a las hojas que bloqueaban su vista por el lado izquierdo. Ven aquí, junto a esta zanja. Cram señaló la estrecha zanja en medio del suelo rocoso, que estaba inexplicablemente partido. El lugar indicado por Cram estaba solo un paso de donde se encontraba Pupa. Pupa se acercó lentamente y se detuvo cerca de la zanja, protegiéndose los ojos del sol mientras contemplaba el panorama. A su izquierda vio la casa de madera donde tenía que alojarse temporalmente, asentada majestuosamente en medio de la colina inclinada. Ben cruza la zanja. Cran se volvió y miró a Pupa con una sonrisa seductora. La luz del sol vespertino que reflejaba en el cuerpo mojado de Cran por la bruma de la cascada creaba un espectáculo peculiar que llamó la atención de Pupa. Rápidamente bajó la vista al suelo, dándose cuenta de que llevaba demasiado tiempo mirando el físico del otro hombre. Pupa se dio cuenta de que estaba a un paso del borde del acantilado. Si lograba cruzar, habría vencido su miedo y se habría probado a sí mismo. Respiró hondo y cruzó la zanja, con Cran agarrándolo del brazo para brindarle su apoyo. Una vez que cruzó, ambos se encontraron muy juntos. Sin embargo, la vista desde lo alto era demasiado abrumador para Pupa, que tuvo que cerrar los ojos un momento. La imagen de su madre tendida boca abajo en un charco de sangre pasó por su mente. Mantén los ojos cerrados, susurró Cram, sujetando la cintura de Pupa y guiándolo lentamente por detrás. ¿Qué estás haciendo? La voz de Pupa temblaba de miedo. No se preocupe, Su Excelencia, respondió Cran suavemente. Te sujetaré de esta manera todo el tiempo y te mantendrás lejos del borde del precipicio. No te caerás del precipicio, aunque te inclines hacia adelante. Cran sintió la tensión en los músculos de Pupa y las pequeñas gotas de sudor que se formaban en su espalda. Solo intentaba abrir los ojos ahora, dijo Cram con voz suave y apreciable. A pesar de que Pupa podía percibir las buenas intenciones del muchacho local, sus respiraciones se entrecortaban con más frecuencia. Pupa fue abriendo los ojos poco a poco y el cielo rojo anaranjado empezó a atravesar el verde bosque que tenía debajo. Al abrir del todo los ojos, sintió una sensación de calma y relajación en la respiración. Es increíblemente hermoso, pensó Pupa. El viento fresco que le rozaba la cara lo hizo sonreír. Los pájaros salían de sus nidos como si le dieran la bienvenida a un nuevo mundo. Los sonidos de la vida salvaje que antes habían desaparecido volvieron de repente, llenando el aire de vida. Ese de ahí es nuestro hogar. Gran señaló una casita de madera en una colina. Pupa sintió el calor del aliento de Cram en la nuca y el firme agarre de su brazo. También sintió el roce del pecho de Cram contra su espalda mientras se movía. Nuestro hogar, repitió Pupa en su mente. Tenía una casa grande que parecía un palacio, pero nunca sintió que fuera su hogar. El padre de Pupa se esforzaba al máximo para que la empresa prosperara, cuidando de la vista de cientos de empleados, garantizando la seguridad de sus familias frente a los enemigos y luchando por la felicidad. Sin embargo, cada vez que le venía a la mente la imagen de la sangre de su madre, pensamientos negativos inundaban la mente de Pupa. Eso lo hizo sentirse mareado una vez más, lo que lo llevó a retroceder rápidamente por miedo y agarrarse con fuerza a los brazos de Cram. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que la cara del chico del pueblo casi rozaba la suya.